El Día de la Familia en Israel. Hace unos cuantos días que celebramos aquí el Día de la Familia. La tradición de esto empezó cuando fixaron en primero el Día de la Madre en memoria de Henrietta Szold, la fundadora de la organización Hadassah. Cuando celebraban el Día de las Madres, él era caracterizado con la especificación del honor a la mujer y todos hacían un esfuerzo de contentarla en cosas como interrumpir los hechos de casa. Toda la familia se metía aquel día a lavar, a fregar, a barrer y a cocinar o a limpiar, diciendo que en este día la madre debe que reposarse. En mi chiquez procurábamos de mercar regalos como flores o billotes o bombones. Yo siempre lo hacía con la media voluntad porque pensaba que también mi padre tiene que recibir algún reingracio. Mas viendo mis amigos me sentía mal y iba a mercar alguna cosa para mi madre, excusándome frente a mi padre que él merecía también un regalico. ¿De qué os los estoy contando? Porque aquellos días ya pasaron. Las feministas reclamaron contra esta fiesta, diciendo que cada mujer merece un reingracio y más tarde este día devinió el Día de la Familia, así que también sus valores trocaron. Se trata del respeto y del honor a cada miembro y miembro de la familia, no importa si es mujer o hombre, criatura o joven, soltero, casado, padre, madre, etc. ¿Qué pienso de este día? Diciendo que es de toda la familia, él se refiere a todos sus miembros. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, mas sabiendo que algunas veces el uno no es capaz de hacer lo que el otro puede, hay que equilibrar y obrar así que cada uno contribuye el máximo que puede. En esta generación de computadoras y de medios de comunicación tan desarrollados, los miembros de la familia están dedicando mucho tiempo a los aparatos y no para hablar, para acercarse el uno al otro, para discutir, para desbafar, para reír o para solucionar algún problema. Especialmente ahora hay que meter tino a lo que nuestros queridos puedan dialogar con nosotros si es en una cena conjunta, en un tiempo que será dedicado para reunir la familia o en los eventos familiares o las fiestas que son una buena ocasión para hacerlo. En la vida cotidiana tenemos que apartar el tiempo para nuestros queridos para que sepan que hay quien los escuche y los entienda. La educación, que es una de las cosas más preocupantes para los genitores, debe de ser intensiva y de la otra parte con paciencia. De una parte hay que educar y la cosa no quiere decir de ser pedagógicos o de ser maestros. Para esto se topan las escuelas. Hablando de empezar, hay que guardar las buenas relaciones con la escuela y con los maestros, porque el bienestar de la criatura es lo más importante. La familia de hoy no asemeja a esta de mismo antes 20 o 30 años. Como lo mencioné, la alta tecnología está robando la imaginación de las criaturas. Todo ya les está pronto y claro. El Internet les está facilitando la búsqueda de información, pero de la otra parte está paralizando o frenando una parte de sus capacidades de imaginar, de soñar, de empezarse en el camino y no solo pensar del objetivo. Los libros casi que se desaparecieron, la televisión los está reemplazando. A veces no podemos controlar el contenido de lo que nos presentan. También muchos de nosotros, los adultos,
somos hostajes del ecrán. No tenemos el tiempo para hablar con nuestras criaturas. Hacemos manco una actividad física como el deporte o la gimnástica. Nos metemos a comer y a mirar los programas y así también nuestros hijos. Y por terminar, quería felicitarvos, queridas familias, que cada día del año sea vuestro día de familia, pujados y no menguados. Gracias y al vernos.